saludos, mis queridos amigos y amigas. Espero que la estén pasando de lo lindo. Y hoy estaré hablando de 7 tipos de protuberancias superficiales que encuentran en la moneda. Pero muchos de nosotros nos confundimos con el tipo de error que tiene la moneda. Y esta información es un recordatorio para mí y me imagino que para muchos coleccionistas y numismáticos. De hecho, esta información es muy valiosa, especialmente para los que tienen monedas con errores que provienen de la casa de la moneda y desean vender estas monedas. Pero muchas veces los compradores le piden explicaciones de estos errores. Así es que la verdad que queremos estar bien informados por medio de los libros, videos y sitios web numismáticos que proveen información honesta y verdadera. Sabemos que muchos coleccionistas de errores que apenas comienzan con este pasatiempo se encuentran rápidamente con monedas con protuberancias inesperadas en la moneda, especialmente en el campo y el diseño de la moneda. Y estas elevaciones anómadas son una fuente constante de confusión debido a sus múltiples causas y apariencia similar. Las elevaciones superficiales pueden reflejar defectos en la cara del troquel o defectos que surgen dentro de la plancha. En este video observarán imágenes con dichas protuberancias superficiales y analizaremos sus diagnósticos claves. El primero es las roturas internas de matriz, el die breaks, que son pequeños fragmentos de la cara del troquel que pueden desprenderse debajo de un vacío porque sube el metal de la moneda, y las roturas más pequeñas se denominan esquirlas, mientras que las mayores de 4 milímetros cuadrados se denominan roturas interiores. Y ambas suelen localizarse en zonas vulnerables a fallos frágiles, como los bordes del diseño y los intersticios estrechos dentro y entre los elementos del diseño. Los bordes de estas roturas suelen ser nítidos y al menos algo irregulares. Veamos la segunda protuberancia en la superficie de la moneda llamada die erosión, que son unas picaduras por erosión del troquel. Y la superficie de un troquel desgastado a veces presenta picaduras, posiblemente como resultado de la descarburación del acero del troquel. Y estas picaduras se representan en la moneda como elevaciones bajas y planas, con márgenes relativamente suaves e irregulares. Los golpes suelen estar rodeados de signos evidentes de desgaste del troquel, con líneas de flujo radiales o una textura de cáscara de naranja, ¿verdad? Parece esa textura de esa forma. Y los golpes se encuentran habitualmente en el campo. Veamos la tercera moneda que deseo que vean, que es el error llamado sunky die, que son unos errores de hundimiento del troquel. Y la superficie de un troquel a veces se hunde, dejando una cavidad por la que sube el metal de la moneda. Y esta forma de desformación del troquel se debe presumiblemente a un acero del troquel anormalmente blando. Y la forma de hundimiento a veces presenta grietas a lo largo de su borde. En ausencia de estas grietas, el borde estará ligeramente definido y el diseño puede ser indistinto en el punto donde cruza la zona de hundimiento. Esto depende del tamaño, la profundidad y el grado de deformación de la cavidad. Los errores de hundimiento del troquel suelen estar asociados con grietas anchas y troqueles partidos. La próxima moneda que deseo que vean es un error llamado
abolladuras en el troquel. Entonces, la cara del troquel puede sufrir abolladuras causadas por objetos extraños en cualquier momento, antes o después de su instalación. Las abolladuras varían enormemente en tamaño, forma, profundidad y textura. Los bordes tienden a estar claramente definidos y la superficie suele presentar una textura rugosa o peculiar. Los bordes de una abolladura en el troquel pueden presentar grietas, relieves o la forma de una cresta de presión. Y pueden aparecer en cualquier parte del campo y en el diseño de la moneda. Veamos el siguiente error de ampollas de recubrimiento. Y estos se forman en la moneda inmediatamente después de la acuñación, a medida que el gas se expande por el núcleo y el recubrimiento mal adherido. Entre las monedas nacionales, las ampollas de recubrimiento son exclusivas de los centavos de zinc recubiertos de cobre. Las ampollas son generalmente pequeñas y subcirculares, con una superficie lisa y con un contorno suave. Puede aparecer en cualquier parte del campo y del diseño de la moneda, aunque a veces el diseño continúa interrumpidamente al cruzar una ampolla. Veamos la penúltima moneda con burbujas. Y estas monedas de aleación sólida con burbujas de gas ocluida se forman justo debajo de la superficie y empujan el metal suprayacente inmediatamente después del impacto, y este tipo de error puede ser confundida con el error de ampollas, ya que al igual que las ampollas de recubrimiento, la superficie es lisa y los bordes suaves. El diseño es continuo. Y bueno, veamos por último otra protuberancia en la superficie llamada domos de corrosión. Y los contaminantes atrapados debajo o que penetran la superficie de las monedas de aluminio, zinc recubierto y acero recubierto pueden reaccionar con el metal circundante y formar una frente expansivo del metal esponjoso y corroído. El domo sólido resultante se asemeja superficialmente a una ampolla de recubrimiento hueca o a una burbuja de gas ocluida. Y en muchos casos el metal corroído revienta y puede desprenderse, dejando un cráter. Interesante. Y este tipo de error yo lo he visto y algunos han creído que es una duplicación o un double die. Pero como hemos visto, no debemos confundirnos con el error de domos de corrosión con duplicación. Y yo sé que este tema es largo y extendido sobre los diferentes tipos de protuberancia superficiales que a muchos nos confunde con otros tipos de errores. Pero por eso los animo que sigan educándose por medio de las actualizaciones, tanto en los libros, en los videos y en los sitios web numismáticos. Bueno, para que continúen aprendiendo sobre todos estos tipos de errores que podamos encontrar en las monedas. Si usted ha llegado hasta aquí, pues aprecio su apoyo en el canal, y si le gustó este tema, pues apreciaría un like como demostración que le agrada mi trabajo. Le doy muchas gracias a todos los que comparten mi video en sus redes sociales, bueno, para que otras personas también se aprovechen de tanta información numismática. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.